Buenos días a todas. Bienvenidas a nuestra reunión de compañerismo. Me alegra verlas a todas de nuevo, que estemos aquí juntas compartiendo sobre esta lección. Hoy nos corresponde el capítulo 9, la milla extra del libro Restaure sus relaciones. Recuerden que pueden compartir en el momento que ustedes se sientan llamadas. A veces creo que Sara o Sofía tienen descanso, me pueden levantar la mano para llamarlas en el momento que necesiten, que puedan hablar, porque sé que están en su trabajo. Así que me dejan saber con la manita levantada para yo llamarlas. Y si ustedes de pronto quieren estar simplemente de oyentes, me pueden escribir en el chat que van a estar de oyentes para no llamarlas a compartir. Em, Así que bueno, bienvenidas. Voy a comenzar con el tema de hoy. Em, Voy aquí a abrir mi diario un momentico al lado para compartirles lo que alcancé a escribir de este capítulo. Bueno, em, esta lección es, creo que una de las más difíciles de aplicar para nosotras, especialmente al principio del viaje, porque no es nada fácil bendecir a nuestro adversario, bendecir a la persona que nos ha lastimado, que nos ha ofendido. Y creo que esa es una de los principios que más compite con nuestra carne, con nuestro orgullo, especialmente con el orgullo, compite con nosotras en esa área de poder ser capaces de negarnos a nosotras mismas para bendecir a ese adversario. Pero creo que a medida que he ido también aplicando el principio en mi vida, he aprendido que no resistirnos al mal no solamente es bueno para bendecir a la otra persona, sino que nos ayuda a nosotras, que realmente nos bendice a nosotras. Porque como Eren expresó, ella en su testimonio, ella se sintió alegre después de haber pasado, digamos que la prueba y haber dado y haber bendecido a su ex esposo. Pero además de esa alegría, eh, yo recordé en los momentos en los que de pronto yo respondí de una manera contraria, cuando respondí con venganza, con alguna mala actitud, con alguna palabra. Yo solía ser muy hiriente con las palabras, ¿sí? Yo creo que sabía muy bien qué cosa decir para hacer sentir lo peor posible a la persona y era muy hiriente, podía ser muy hiriente. Y todas esas veces me sentí peor al hacerlo, y terminar como con esa carga que uno sigue llevando día con día. De alguna manera es como que eso trae más tristeza, trae más resentimiento, trae más dolor para uno, trae esa carga extra de amargura, porque uno no solamente se queda pensando en la ofensa, sino en cómo uno respondió. Y me pasaba mucho también que me quedaba con la película en la mente de qué más le hubiera podido decir, me gustaría decir esto, me gustaría añadir esto. Entonces era una niebla mental también que, que, que lo enferma a uno, porque cuando nosotros tenemos malos pensamientos, también nos enferma el cuerpo, el estrés enferma nuestro cuerpo. La palabra de Dios nos dice, mente sana en cuerpo sano. Si nuestra mente está pensando en las cosas malas, si nuestra mente está concentrada en las ofensas, fácilmente nosotras nos enfermamos. Y bueno, como testimonio les quiero compartir que recientemente tuve esa oportunidad de correr esa milla extra con mi esposo, después de que él me pidió que nos separáramos. Yo ya conocía este principio claramente. Y fue como esa búsqueda activa al Señor, de Señor, ¿qué hago? ¿Cómo lo puedo bendecir? ¿Qué quieres que haga en este caso? Y una de las cosas a las que Él me guió fue continuar con las labores del hogar mientras que era la fecha del vuelo. Así que continué con las labores del hogar normal, como si nada hubiera pasado. Me guió a dejarle la ropa lista para toda la semana que yo ya no iba a estar, dejar todo perfecto, como si yo fuera de viaje y fuera a regresar, dejar todo perfecto, incluso sacar la basura, dejar todo perfecto en la casa.
Eh, También me llevó a bendecirlo con dejarle algunos utensilios de cuidado personal que yo sabía que iba a necesitar, que no era algo que él, digamos, que pensara por sí mismo. Em, el Señor me ayudó realmente. Sin él no hubiera podido a mantenerme amable, a mantenerme callada la mayor parte del tiempo y confiando en que el Señor se estaba encargando. Y, y yo creo que uno de los temores que normalmente nos atacan en momentos como esos es el convertirnos en el tapete. El pensar en que cada vez que nosotras cedemos con, con tratarlos bien cuando nos están tratando mal, entonces vamos a darles como cierto poder a seguir tratándonos mal. Y esa es una gran mentira. Creo que en el momento en que dejé de actuar de esa manera, yo empecé a ver cómo el Señor trataba con el corazón de mi esposo, ¿sí? Em, Sé que en el momento uno se siente de muchas maneras, ¿sí? O sea, uno se siente confundido porque además estamos en una guerra espiritual y por un lado uno va a estar escuchando como la convicción de que esto es lo que hay que hacer, este es el principio que hay que seguir, pero por el otro lado empieza el enemigo a infundirnos el temor, a decir, pero usted se va a convertir en el tapete, pero usted va a permitir que él se salga con la suya, pero usted va a dejar que entonces él se quede con todo. Todas esas cosas vienen y quieren que uno no actúe de la manera en que el Señor nos está guiando a actuar. Pero, y una de las cosas que también me pasó en ese momento fue el tema económico, que ese también es un tema muy sensible para todas, porque para mí implicó devolverme con mi ropa, ¿sí? Dejar todo atrás. Entonces eso para uno es como comenzar de ceros otra vez. Y el enemigo siempre va a atacarnos con la autocompasión, como pobrecita tú, como tú no te mereces esto, como em, tienes que protegerte, tienes que hacer algo. Y ahí es cuando empezamos a buscar a veces mecanismos legales o pelear o discutir o tratar de obtener cosas. Pero el Señor me llevó a quedarme callada en esa área. Muchas veces estuve tentada, no lo voy a negar, a decir algo, a exigir algo, pero el Señor me llevó a mantenerme callada. Y la bendición que pude ver, porque el Señor sí lo ve todo y el Señor sí nos bendice, es que uno, el corazón de Él sigue inclinado hacia mí, como su palabra lo dice, Dios es fiel. Lo segundo, eh, que además Él mismo de su corazón le nació proveer y extenderme esa provisión. Y lo siguiente, que además supe de él mismo, de su boca, que en algún momento le sugirieron divorciarse para proteger el patrimonio porque pensaban que pronto yo iba a buscar cosas. Y estoy segura que el Señor le recordó, ¿no? Como el mantenerme quieta en esa área que él dijo que él no iba a hacer eso porque él confiaba en mí. Y eso fue para mí honra, porque me honró ante esas personas, a decir, eh, ella no va a hacer eso, ella no es así. Pero no era yo, claramente, era el Señor a través de mí. Y esa es la oportunidad que tenemos de bendecir, de mostrar al Señor, de ser esa carta abierta para esas personas que están ahí. Y tenemos esa oportunidad. Y yo he abrazado profundamente Romanos 2:4 que nos dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No es que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Y es completamente cierto. De pronto nosotras no lo vemos inmediatamente, pero el Señor está ahí obrando, orando y su palabra está trabajando. Porque a raíz también de todo eso, de la bondad del Señor,
él también pudo ser capaz de mirar hacia adentro, de decir, espérate, o sea, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué actué de esta manera? ¿Sí? Porque cuando usted actúa de una manera amorosa, eso choca. O sea, es como que yo estoy esperando que me respondan mal, estoy esperando que me respondan con toda la fuerza, con ofensa, con insultos, pero estoy recibiendo todo lo contrario. Entonces eso es un shock para uno decir, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿por qué no, por qué me está respondiendo de esta manera? Y ese es el shock que permite que ellos puedan como sacudirse un poco y quedarse en calma y pensar, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está respondiendo así? Entonces, ¿qué hice yo? Porque cuando no le responden bien, pues para uno es más claro que el malo es uno, que uno hizo algo mal, que uno se equivocó. Entonces, ahí es cuando nosotras podemos perder ese temor a bendecir a la persona que nos ha ofendido, porque el Señor definitivamente sí trata a las personas a través de la bondad, así como nos trató a nosotras. Si nosotras no hubiéramos recibido su abrazo, su bondad, su gracia, porque la gracia es más allá de la misericordia. La gracia de Dios no es solamente te perdono por lo que hiciste, no te voy a dar lo que mereces, que es la muerte, pero además de todo te voy a bendecir. Además de todo te voy a dar todas las bendiciones, te voy a dar la entrada al reino. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro amado. Y, y creo que eso es como el mensaje que él nos deja hoy, que nosotras podemos confiar plenamente en que sus maneras, en que sus formas son la forma correcta de tratar con nuestros adversarios. Entonces, eso es lo que quería compartirles hoy. Naomi, te doy la bienvenida. Te escuchamos. Hola, buenos días. Pues mira, Anastasia, qué hermosa manera pusiste, acabas de poner ese testimonio, qué lindo tu testimonio. Y me vi muy reflejada en todo lo que comentaste, porque justamente yo analizaba, ¿verdad? Lo que el Señor me permitió pasar y fue muy parecido, muy parecido. Me recuerdo que cuando mi esposo se iba a ir, yo pues eh, busqué al Señor con todo mi corazón para no hablar, para no que no saliera pues lo no de la carne, ¿no? Que hay en uno, ¿no? Y recuerdo que el día que se iba a ir, este yo lo escuchaba en el cuarto diciendo, ¿qué estoy haciendo? Casi se jalaba los cabellos cuando ya se iba a ir. Y yo decía, ay, Señor, o sea, es súper difícil para mí. Y recuerdo que, que Dios me llevaba a decirle, te ayuda a empacar tus cosas, aunque realmente no le ayudé, porque bueno, tenía muchísimas cosas, pero le regalé mi maleta, le dije, toma la maleta, empaca tus cosas, lo acompañé al aeropuerto, que fue muy difícil para mí. Recuerdo que el Señor, yo le decía al Señor, oye Señor, ¿por qué tengo que ir al aeropuerto? Y el Señor me decía muy amorosamente, me decía, así como lo vas a ir a despedir al aeropuerto, así vas a ir por él. Y así fue algo muy hermoso y bien dices que el recuerdo también que le di para, pues llevaba sobre equipaje y en ese momento ya no tenía la economía, ¿no? Y yo pude bendecirlo dándole el pago de su sobreequipaje y Dios me bendijo porque el tiempo en que yo estuve pues sola acá, em, él, Dios me proveyó de todo y permitió que Él no sacara su dinero de su cuenta, sino como tenemos la cuenta compartida, me permitió el Señor, por medio de Él, que yo pudiera tomar de ese dinero lo que yo necesitara. Entonces, cada cosa, Dios tuvo mucho cuidado de mí. Es verdad que tampoco que Él me o sea, Dios me cuidó y yo veía, aunque no veía nada, pero mi esposo, mi cónyuge me mandaba mensajes de vez en cuando y me preguntaba cómo estaba. O sea, fueron muchas cosas y la verdad es que Dios es fiel a su promesa, es fiel a cada una de sus promesas. Y así fue, de hecho,
yo pude ir por mi esposo, por mi cónyuge al aeropuerto, recibirlo, o sea, fue una promesa cumplida y, y mantenerme todo ese tiempo con la boca cerrada también fue una gran bendición de que nadie más supiera, porque afortunadamente estaba yo pues sola aquí en casa, nadie de mi familia supo nada, no saben nada, ¿no? Que él no estaba, pero es también una manera de poder que nadie pueda hablar, ¿no? Acerca de que él se fue o lo que sea, ¿no? Entonces, que yo puedo ver ahora las muchas misericordias de Dios y hace un par de días fuimos a desayunar y Dios le puso esa como hambre y sed, ¿no? En el aspecto de que me hizo algunas preguntas, tiene algunas inquietudes existenciales, ¿no? Y platicamos, empezamos a platicar acerca del Señor y yo pude ver después de que mi esposo terrenal no quería saber nada de Dios. Él me dijo que él ya no quería saber nada de Dios. Ahora, de hecho, veo o vi, noté cómo su voz se quebraba cuando hablaba de las cosas que hacía Jesús. Me decía cómo Jesús pudo dar su vida y qué difícil para él. Y yo veía cómo él se le quebraba la voz. Yo decía, en la vida yo hubiera podido ver con mis ojos que él está haciendo esto, ¿no? Que él está hablando del Señor con ese entusiasmo tal vez, ¿no? Y recordaba que el Señor me había dado una palabra, me la recordó acerca de que eh, los que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? Y yo digo, ay Señor, cómo tú pones esa hambre en las personas en un simple pensamiento y están ahí, pero es porque tú lo hiciste. Y bueno, nuevamente volviendo al tema, de verdad que podemos ver cuando vamos a esa milla extra, que Dios es fiel. Y pues eso es lo que yo quería compartir también. Qué hermoso. Gracias. Gracias a ti, Naomi, por compartirnos la alegría que es ver que el Señor realmente cambia los corazones. Eso es algo que el Señor me llevó a compartir ayer en el blog que se publicó hoy, bueno, en el blog que tengo del canal de YouTube. Y eh, cómo nosotras tendemos a pensar en el desierto, en el momento en el que no vemos nada, en el que no podemos ver nada, que eso no va a llegar, porque como no lo estamos viendo, entonces no hay tierra prometida. Pero sí la hay, sí existe. Y por eso siempre las animamos a que no se rindan en la promesa de Dios. Dios dio una promesa y Dios la va a cumplir. Aunque a veces tarde algún tiempo, aunque a veces tarde eh, años en que ellos finalmente acepten al Señor, porque no todos los procesos son iguales. Pero la vamos a ver, tarde o temprano la vamos a ver. Bella, bienvenida. Hola con todas. Bueno, yo quiero compartirles que justo en esta semanita, bueno, desde la semana anterior, algo vino a mi corazón y como dice ahí la lección, pues si se da, les estaré compartiendo de qué se trata próximamente, pero algo que el Señor me empezó a inquietar y digo que es del Señor porque tenía mucha paz de una u otra manera en mi espíritu. Pero claro, como tú decías, en la carne es un poco complicado, ¿no? Porque sabes lo que tienes que hacer, hay vergüenza porque lo hiciste una vez y tienes que irte a averiguar trámites legales y cosas de estas. Pero era como que, como decía la lección, ¿no? A través de esta lección me trajo ya la respuesta. Y yo decía, Señor, pero es algo loco. Y estoy tal cual como estoy bien que le dije, si es que quieres que lo haga, lo voy a hacer, pero confírmame otra vez. Y estoy en esa espera, ¿no? De, ok, ya he entendido, pero quiero que, porque como tú dijiste algo, ¿no? Eso de dar la milla extra a veces implica esa soltarse totalmente, totalmente aún en eso. Y sí es fuerte porque cuando yo fui a averiguar esta situación, obviamente como tú dices, te comentan, ¿no? Y te hacen ver y te dicen, pero mire, esto es lo que está,
Y claro, tú te pones inquieta, ¿no? Y el Señor ha estado hablándome desde la anterior semana en todas partes donde abro, leo o escucho en la iglesia de oración. Es sobre Isaías 43:19, si no estoy mal, que decía, ¿no? O sea, estoy haciendo cosa nueva, ¿acaso no lo ves? Abriré ríos en el desierto y le preguntaba justo el domingo y le decía al Señor, alzaba mis manos y le decía, ¿por qué me reafirmas esto? O sea, hay algo que me quieres decir porque no lo estoy entendiendo. ¿Qué es lo nuevo que se viene, ¿no? En mi vida, en qué es lo que quieres. Y justo ahí como que se me clavó más esta idea de tienes que hacerlo. Entonces dije, Señor, dame la guía, dame la dirección y si aún así es necesario la provisión, porque tal vez me cueste. Pero quiero comentarles que me fui a ir averiguando y se me abre la oportunidad y que lo puedo hacer gratuitamente, este asunto que tengo que hacer. Entonces dije, wow, Señor, pero no era de la forma en que se va dando, de que yo quería como una sorpresa, sino como que tengo que involucrar al ET por ley. Entonces dije, bueno, Señor, entonces haz que mi lengua se resista de soltar mis emociones, porque no es el tiempo de decir, lo voy a hacer y ya, no, porque no estoy en esa paz de decirle de esa manera. Y fue fiel el Señor de contenerme, de controlar, de evitar que hable. Y justo cuando estaba con él, era como que con mi cabecita necesito decir, necesito hablar. Y era, no, calla, yo ok, tengo que hacerlo en obediencia. Y justo es lo contrario, ¿no? Que empieza de la otra parte, como tú dices, peor, a leña al fuego, peor. Y era como, Señor, si te das cuenta, o sea, no es correcto, no te tienen, pero ¿por qué es así, no? Y se trata de un tema económico, pero justo él hablaba, ¿no? Y hoy justo que leía Jeremías 12, más o menos 2 por ahí, ¿no? Y es lo que a mí me pasaba, que yo le decía, Señor, por qué prosperan los impíos, ¿no? Y uno tiende a verle así, como decía la lección, al cónyuge como el peor enemigo en ese tipo de cosas, en ese tipo de asuntos, porque al final con otras personas es mucho más fácil pasar la ofensa y dejar. Pero cuando estás con algo ahí, era como, Señor, mira, ¿no? ¿Qué pasó? Esto está así, este tema de monetario, y encima tan orgulloso, él dice, bueno, es que es porque por mí yo tengo, y yo como, señor, y ok, me callo, enmudezco, y era tan chistoso porque ayer decía eso, ¿no? De la lección, o sea, tienes que soltarlo tanto así de confiar y de no hacer absolutamente nada en contra, porque más bien es una bendición que va a venir. Y confía en que no es malo, es una bendición en medio de ese dolor y ese proceso. Y me levanté con eso y dije, ok, Señor, estoy planeando este viernes y le pedí a Dios, dame las palabras, dame el tiempo y pongan en su corazón esa paz para recibir lo que voy a decir. Y como le dije, ¿no? Trae una nueva confirmación porque yo necesito estar muy segura de lo que voy a hacer para que después no vengan cosas ajenas en el mundo que te dicen, como tú dices, no, pero no es justo, pero es de tu hija, pero es todo esto y no es correcto. Entonces yo le decía al padre, te pido perdón, porque en aquel entonces cuando hice esto, antes de la ira, del enojo y de todo, es porque yo no confieso totalmente en ti. Y eso es lo que hubo en mi corazón y lo he descubierto casi recién. Es como, esa es la verdad que hoy te confieso. No confié ciegamente en ti. Y quise poner justificaciones legales y lo que sea para esquivar eso, que no tuve la suficiente fe y le doy gracias por eso, porque ahora él me ha dicho, da esa milla más de confianza en que has declarado y has dicho que yo soy tu proveedor, tu jiré, y hoy quiero verlo. Y para confesarles, casi nunca he tenido poco trabajo y estas 2 semanas ha sido un bajón, o sea, es todo. Y yo le decía, no sé cómo, pero yo sé que tú no me vas a dejar. Y si estás planeando todo esto, algo es porque algo se viene. Y tú me estás diciendo ahí que es algo nuevo estás haciendo y vas a abrir en el desierto. Si me tienes que secar completamente, quiero ver ese poder, quiero ver ese milagro y quiero ver esa paz en mí de hacer lo correcto para ti. Eso. Hermoso, hermoso lo que compartes, Bella, porque ciertamente el problema es de confianza, totalmente. Cuando nosotras no confiamos en el Señor, no vamos a hacer lo que la palabra dice, ¿sí? O sea, creo que a veces es mucho más difícil para nosotras no hacer nada
que hacer cualquier cosa, ¿sí? O sea, el que Dios le diga a uno, quédese quieto que yo lo voy a salvar. Dios mío, eso pasa por todo el cuerpo de uno porque uno dice, de verdad, no tengo que hacer nada. O sea, para mí no hay cosa más difícil que me digan, no, no, no. O sea, yo siempre en mi mente voy a saber qué hago, Dios, pero oro, pero hago, pero sí, porque es como la naturaleza. eh, pero el Señor se va a encargar y necesitamos naturalmente permitirnos estar frente al mar rojo, frente a la dificultad, al desierto, frente a la sequía, para que podamos ver al Dios que abre el mar rojo, al Dios que provee agua en el desierto, al Dios que abre esos caminos donde no los hay. Es la única manera. Me gusta mucho cuando recordamos el no encasillar a Dios, en que la única manera en que Él puede proveer es a través del trabajo. Él tiene mil maneras y Él sabe cómo va a ser que va a traer esa provisión. Y eso que estás diciendo tiene mucho sentido en el momento que yo estoy atravesando, porque para mí también las finanzas han decrecido mucho, pero ahí fue cuando el Señor abrió esa puerta a través de mi esposo terrenal. Y Él tiene un plan y Él sabe cómo también tocar ese corazón de una manera que de pronto nosotros no entendemos y para mí puede que no sea completamente claro en este momento, pero Él sabe lo que está haciendo. Él sabe em, que está moviendo allá, que de pronto no podemos ver nosotras, pero Él sí sabe, Él sí conoce los corazones. Gracias por lo que nos compartes y mucho ánimo que el Señor te va a proveer de cualquier lado. Él va a abrir, Él puede sacar agua de una roca, así que Él va a proveer. Mía, te escuchamos si quieres compartirnos algo. Bueno, creo que Mía está ocupada. Kathleen, ¿quieres compartirnos algo? Hola, buenos días, bellas. Quiero compartirles un testimonio chiquitito porque al escucharlas a ustedes de inicio, a ti y a Naomi, se me vino a mi memoria la forma en que decías que cómo le costaba a la carne querer hacer algo por alguien que pues sentíamos que nos estaba causando algún dolor, ¿verdad? Y recordé mucho cuando surgió la separación, eh, mi esposo terrenal me pedía que algunos días se fueran los niños a dormir con él. Y realmente los niños nunca habían estado, yo siempre fui como la cuidadora total de comida, de enfermedades, de todo, de levantadas cuando eran bebés, o sea, nunca hubo una participación como de que él daba biberón o cambiaba pañales o nada. Entonces, pues al principio mi primera reacción era, ¿cómo le vas a hacer? O sea, nunca lo has hecho. Y sí, recuerdo que como a la segunda semana me dijo, es no puedo, o sea, esta parte nunca la había hecho y empezó como a abrirme su corazón con respecto a lo difícil que se le estaba haciendo. Me impaciento muy rápido con ellos, porque aparte implicaba llevarlos, quedarse a dormir implicaba llevarlos al colegio el siguiente día, vestirlos, alimentarlos, preparar loncheras. Entonces, primero, pues mi hija iba toda greñuda porque ni me la peinaba, ¿verdad? Y luego a veces ya no sabía si comían o no comían. Y entonces recuerdo mucho esta parte donde busqué y pregunté al Señor, ¿cómo puedo bendecir? Y recuerdo que lo primero que pensé, más allá por el beneficio de mis hijos, fue alivianarle la carga. Y fue, yo te voy a tener listas las loncheras con la cena, que ellos van a llegar a cenar a tu casa, y con la lonchera preparada para el siguiente día en la mañana. Voy a intentar tener bañados a los niños, ya en pijamas. Si puedo, les doy de cenar, si no, pues te doy su lunch para que cenen. Y fueron como cosas que el Señor me dio a hacer para que en realidad no quería, porque yo decía, bueno, la carne era ruda, ¿verdad? Te los quieres llevar, tú lo decidiste así, hazle como puedas. Pero realmente el Señor estuvo trabajando, como tú dices, cómo presenta esas oportunidades para ir ablandando ese corazón, para ir. Y también eso trajo bendición después, porque después de él experimentar esta parte que no había experimentado como papá, se volvió más
incluido, y no hablo de que hace mi parte, pero empezó a valorar un poco más el que la comida estuviera lista, que los niños estuvieran listos, que los niños fueran al colegio temprano, todo este tipo de cosas. Entonces, fue como algo que se me vino de flashback y se los quise compartir de cómo sí el Señor guía, conduce, prepara esas situaciones que pueden ser como que no porque lo voy a hacer, pero realmente traen una gran bendición y lo puedo ver ahora que el matrimonio ha sido restaurado y ver cómo se involucra en este tipo de cosas y también lo valora y lo agradece. Entonces esto es bello lo que yo les quería compartir. Gracias. Gracias a ti también por compartirnos tu testimonio. Sin dudas, el Señor sabe cumplir su palabra, el Señor sabe cumplir sus promesas para cada una de nosotras. Y me alegra mucho cómo Él nos da a veces cosas como tan específicas que uno a veces puede pensar que eso no suena espiritual, ¿sí? Eso, o sea, como porque eso va a ser una bendición, pero Dios nos sabe guiar perfectamente. Ruth, veo que alzaste la mano, te doy la palabra. Hola, bellas, buenos días a todas, ¿cómo están? Y bueno, sí, solamente para brevemente dar un pequeño testimonio em, que sucedió ya hace poco, hace una semana, y me trajo el Señor a la memoria esto que compartía Kathleen, en cómo Él sabe honrarnos cuando nosotros no buscamos como esa honra. El Señor conoce nuestros corazones y Él sabe realmente la intención que hay en nuestros corazones. Creo que ha sido una de las cosas en que en mi viaje Él ha tenido que ir tratando conmigo, en que no siempre lo que nosotras vemos con nuestros ojos humanos es, ¿verdad? Lo que es, sino que Él realmente escudriña el corazón de cada una de nosotras y cuando mi viaje inició, creo que a todas nos ha sucedido el tema económico, eh, el tener que resistirme a no pedir nada, a verlo a él como mi proveedor, de que él iba a hacer todo. Y puse ese comentario en antes chistoso en el mensaje porque tú decías, normalmente estamos acostumbrados a hacer muchas cosas. Y yo era así. Sé que él está trabajando en mí todavía para ir perfeccionando, pero yo si no hacía algo o solucionaba, no me sentía quieta. Y fue una de las cosas que tuve que entregarle a él. Le doy tantas gracias a mi amado porque me permitió honrarlo a él y cumplirlo en no buscar, ¿verdad?, al esposo terrenal para las cosas económicas y las necesidades, tanto mías como las de nuestro hijo. Y hace una semana, o bueno, la semana pasada, el Señor me permitió ver una faceta, como les había compartido en uno de los cursos compañerismo de la semana pasada, que yo nunca pensé ver. Y una de las palabras, y sé que fue mi amado, sé que fue él el que inclinó el corazón del esposo terrenal. Una de las cosas que él me dijo que en ese momento yo no esperé, no estaba preparada para escucharlo y no me lo imaginé. Y él me decía, te agradezco por haberte hecho cargo de nuestro hijo todo este tiempo. Nunca me llamaste, no me escribiste. Inclusive, el Señor es tan maravilloso porque a veces yo tenía esos ataques en mi mente, esos pensamientos que tú dices que están y que vienen del enemigo, e inclusive Él me compartía como la otra persona le decía cosas y le decía acerca de manipulación de parte mía, y él decía, y él me comentó en ese momento que él decía, no, ella no es así. En todo este tiempo ya no lo ha hecho, sea lo que sea, ella no es así, y eso llegó a lo profundo de mi corazón porque realmente yo no me lo esperé y realmente se cumple esta palabra en donde el Señor dice, yo honro a los que me honran, que nosotras no necesitamos pelear por nosotras y no necesitamos buscar venganza, ni necesitamos nosotras mismas tratar de recibir algo. El Señor nos va a honrar, Él va a defender nuestro nombre. Y uno de mis salmos favoritos, que siempre a veces lo repito en la mente y me recuerda eso,
no recuerdo en qué salmo está, pero sé que dice, yo haré resplandecer tu causa justa como el sol de mediodía. Y yo lo he repetido y lo repetía muchas veces, y ahora que él trajo a mi memoria de eso que acaba de pasar hace una semana, el Señor realmente es maravilloso porque yo no lo esperé, no pensé que el esposo terrenal me veía de esa manera. Y mi amado es tan maravilloso que Él fue el que puso eso en su corazón y de verdad que para mí significó bastante, así que quería compartírselo. Wow, Ruth, qué bendición que hayas podido compartirnos ese testimonio que confirma lo que el Señor nos ha llevado a compartir en todo este compañerismo. Él es fiel, Él va a cumplir su promesa y sin dudas nos está diciendo, obedece, obedece. No hay otra palabra, necesitamos obediencia. Si el Señor nos trajo aquí, si el Señor nos ha traído a este entendimiento, a estos principios, a este lugar, es porque es el paso que debemos dar, es el paso de obediencia que Él está esperando de nuestra parte. Y Él honra la obediencia. Entonces, aunque no lo entendamos, porque no lo entendíamos en el momento que lo estábamos aplicando y solamente se entiende después de haber obedecido. Entonces, las dejamos con ese pensamiento. Esperanza nos comparte la escritura de Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos y no desmayamos. Gracias por traerlo a la reunión, así es. Así que no se cansen, no importa lo que pase, no importa que en este momento de desierto no vean todavía florecer la hierba en la tierra. Confíen porque el Señor es fiel. Un abrazo y nos encontramos el próximo miércoles y pueden continuar en los compañerismos de esta semana. Bye, 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 bye.